En nuestra entrega número 220 te vamos a contar sobre los horrores que tuvieron que padecer 59 colombianos detenidos en La Yaguara por una orden de Maduro y quienes hoy exigen una merecida reparación. Luego te vamos a explicar cómo la escasez de combustible también viola los derechos humanos de los venezolanos. Y para cerrar, un tema que seguramente le quita el sueño a muchos padres y madres en el país: el aumento de las mensualidades de los colegios de nuestros hijos. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saludo una vez más Luis David Miquelena Hernández y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a nuestra entrega número 220 de este condensado de información que, como bien saben ustedes, recoge lo mejor de los portales Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, medios digitales que conforman la Alianza Rebelde Investiga. Comenzamos y esta semana lo vamos a hacer visitando el portal Tal Cual. Después del horror, 59 colombianos de La Yaguara luchan por una reparación. Este es el nombre del reportaje que nos comparten desde la redacción de este medio esta semana. 59 colombianos que fueron detenidos entre los años 2016 y 2019 en un comando de la Policía Nacional Bolivariana ubicado en La Yaguara, en la capital de Venezuela, sin orden judicial y por una orden directa de Nicolás Maduro, hoy exigen al gobierno venezolano que se respete la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas y les paguen una merecida indemnización por los años perdidos en prisión. Ninguna de estas personas, entre ellas una mujer, se conocían previamente a estar recluidos en el comando de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. La mayoría fueron capturados entre agosto y el 1 de septiembre del año 2016, día en el que Nicolás Maduro anunció que se habían capturado a un grupo de 92 paramilitares al oeste de Caracas, que supuestamente pretendían desestabilizar su gobierno. Escuchamos lo que dijo el mandatario. En la zona norte de Caracas, en Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos con 92 colombianos allí a 500 metros de Miraflores hace 2 días. Luego de casi 3 años, el 29 de junio del año 2019 terminó el horror, pero no los padecimientos de estos 59 colombianos. La deportación a su país natal no les trajo la estabilidad económica que ellos tenían en Venezuela antes de ser detenidos, y en algunos casos se destruyó el núcleo familiar. Sobre esta serie de 3 reportajes vamos a conversar con la autora de los mismos, la periodista Luisa Quintero. Luisa, espero esto es muy bien, un gusto saludarte. De las 13 personas que pudiste entrevistar sobre este trabajo, ¿cuál fue el relato que más te conmovió y por qué? No puedo hablar de un relato que me conmovió más o menos. Todas las historias son valiosas en sí mismas y me quedo con lo que ellos mismos se expresan, a pesar de que no es algo que ellos se pusieron de acuerdo, sino que es que la historia es así. A ellos los detuvieron arbitrariamente solo por una acusación que lanzó el presidente Nicolás Maduro. No se les comprobó en el juicio que ellos eran paramilitares o que estaban conspirando para derrocar a Nicolás Maduro o que portaban armas al momento de su detención. Ellos mismos lo explican en sus relatos. Algunos tenían documentos, otros sencillamente pues estaban indocumentados y algunos incluso fueron detenidos al momento de querer hacer legal su estancia en Venezuela. Entonces esto demuestra a un Estado que violó las garantías mínimas de estas personas, los derechos fundamentales de estas personas y que además los deportó a un país en las que muchos, la mayoría, tenía más de 10 años sin pisar. Y en su momento, ¿qué gestiones hicieron desde el gobierno de Juan Manuel Santos, quien estaba en el poder en ese momento en Colombia, con respecto a la detención arbitraria de sus connacionales en Venezuela? Desde el gobierno de Juan Manuel Santos se envió más de 30 notas diplomáticas al gobierno de Nicolás Maduro para solicitar la liberación de estas 59 personas. Además, se proveyó de ayudas esporádicas a través de los funcionarios consulares que estaban en ese momento en Venezuela. Pero bueno, como le cuentan ellos mismos, la liberación se logró tras las gestiones de la alta comisionada Michelle Bachelet y a través de los abogados Sergio Aranguren y los abogados del Foro Penal, que insistieron e hicieron público no solo en el ámbito nacional, sino internacional este caso.
Pasamos ahora a visitar el portal runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí tenemos un RR Plus titulado La escasez de combustible también afecta los derechos humanos. Y es que los venezolanos terminan el primer semestre de este año con largas colas para surtir sus vehículos de combustible en al menos 11 estados del país. El paisaje es desolador, por decirlo menos. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OBCS por sus siglas, durante el mes de abril hubo denuncias en 11 estados por fallas de la distribución del combustible y la baja calidad del mismo, causando daños en los vehículos. Según el coordinador general de Provea y sociólogo Rafael Uzcategui, la dificultad para surtir gasolina en Venezuela forma parte del diagnóstico de la emergencia humanitaria compleja, lo que ha generado consecuencias en diferentes derechos humanos. Por su parte, el vicepresidente de Consumo y Suministro de Calidad de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, atribuyó esta sobredemanda de combustible a la publicación de información falsa en las redes sociales que urgen a los usuarios a llenar sus tanques. A las declaraciones de Díaz se le suman las del diputado de la Asamblea Nacional Chavista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido de gobierno, el PSUV, Diosdado Cabello, quien restaba importancia al tema. Esto fue lo que dijo. La gasolina es un elemento que seguramente van a querer usar de manera constante para generar crisis. Tú dices, no hay gasolina y la gente así tenga el carro 3/4 de tanque full, se va a echar otro cuarto que le falta, porque dijeron que no va a haber gasolina. Genera una inquietud en la gente, ¿ves? Y desde hace varios días eso venía ocurriendo en las redes, eso que tú dices. Vamos a conversar con la autora de la nota, la periodista María Josefa Maya, para que nos dé más luces sobre el tema. María Josefa, espero que estés muy bien, un placer saludarte. Cuéntame el contexto sobre el que está ocurriendo actualmente el tema de la escasez de gasolina. Hola Luis, un placer saludarte de nuevo a ti y a la audiencia del 3 en 1. En cuanto al contexto sobre la escasez de combustible para este cierre del primer semestre de 2023. Venezuela cerró este primer trimestre con largas filas para surtir sus vehículos de combustible en al menos 11 estados del país. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante abril hubo en 11 estados denuncias por fallas en la distribución del combustible y la baja calidad del mismo, causando daños en sus vehículos. Durante este periodo, el observatorio contabilizó 25 protestas en 11 estados del país para exigir abastecimiento de combustible de calidad en forma regular y sin dolarización de tarifas. El índice de protestas por este motivo lo lidera el estado Zulia con 5 protestas, seguido de Barinas con 4. Según Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea y sociólogo, la dificultad para surtir gasolina en Venezuela forma parte del diagnóstico de la emergencia humanitaria compleja, lo que ha generado consecuencias en diferentes derechos humanos. ¿Y cuáles son los derechos humanos que vulnera directamente? ¿Me puedes hablar un poco sobre eso? Al conversar con Uzcategui, él pudo identificar que hay al menos 10 derechos humanos que se ven vulnerados por la escasez de combustible en Venezuela. Entre ellos destacan el derecho a la alimentación, ya que esto es un derecho que se ve afectado debido a la dificultad de poder distribuir alimentos de una manera permanente y adecuada, el derecho a un nivel adecuado de vida, ya que para tener este nivel se debe tener acceso constante a los servicios básicos. El combustible forma parte de un servicio básico y en el caso de los venezolanos no se tiene acceso ni constante ni permanente a este servicio. También está el derecho a la salud, el cual es un derecho que se ve vulnerado debido a todas las dificultades que tienen las personas para llegar a un centro asistencial, incluyendo los médicos, y para cubrir los gastos estipulados de la movilización al centro de salud. En el caso de los centros asistenciales que funcionan con plantas eléctricas que operan con diésel y gasoil, también se han visto perjudicados por no tener acceso a este recurso. El turno de cierre de esta semana es para El Pitazo y aquí vamos a abordar un tema que está en la mente de muchos y que a muchos les quita el sueño. Padres de colegios de Caracas sufren por el aumento de las mensualidades. Este es el título del trabajo que nos comparten esta semana desde la redacción de este medio. La situación del alza de las matrículas escolares genera intranquilidad en muchos padres caraqueños. Algunos incluso confesaron al Pitazo que han tenido ataques de ansiedad o les cuesta conciliar el sueño porque no encuentran cómo hacer para mantener a sus hijos en una institución privada
privada en medio del declive en el que se encuentran las escuelas y los liceos públicos. Estefanía Uzcategui es madre de una chica de 12 años quien estudia en el Colegio San Martín en la conocida urbanización de la capital caraqueña. Ella nos dice que es muy desesperante, que le genera mucha ansiedad y que además es angustiante porque ella es una madre soltera y ya le cuesta pagar los $40 que se suman, por supuesto, a una cantidad de gastos fijos que tienen. Son muchísimas cosas, nos comenta ella, que se le unen al mes, por lo que se le dificulta pagar esta mensualidad. El medio consultó a otros colegios y comprobó que hay cuotas de escolaridad de hasta $330 e inscripciones de $1,050, como las del Colegio Roraima en la Trinidad o la de Las Terrazas, donde la inscripción está en $290 con mensualidades que van desde los $108 hasta los $180 según el horario disponible. Vamos a conversar sobre el tema con la periodista Catherine Dona. Catherine, espero estés muy bien, un gusto saludarte nuevamente. ¿Estos aumentos van a la par de los aumentos salariales que se hacen, por ejemplo, en el sector privado? Hola Luis, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias por la invitación, gracias por abrirme las puertas una vez más en tu podcast. Fíjate, Luis, sobre si estos aumentos van a la par de los incrementos salariales en el sector privado, fíjate que la ANDIE propone que esto sea específicamente para lo que sirve este incremento. La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, el vicepresidente de este organismo, Fausto Romero, asegura que el 70% de esta estructura de costo, de la estructura de costo que muchos colegios están planteando, va a ir destinada a los salarios de los docentes, del personal administrativo y de todas aquellas personas que forman parte de estas instituciones, que son trabajadores de estas instituciones, por así decirlo. El otro 30% iría destinado a gastos de infraestructura, servicios públicos y todo lo demás. Los impuestos y todos los demás parafiscales a los que ellos deben cancelar. Romeo propone que el salario de los docentes y del personal administrativo sea llevado a $200 o $250. Esto va a variar dependiendo obviamente del cargo y del rango y la prima de antigüedad y todo esto. Sin embargo, él también advierte que no todos los colegios van a aplicar esta medida. ¿Por qué? Porque cada colegio vive una realidad distinta. No todos los colegios están incrementando la matrícula y no todos están subiendo los salarios a estos precios. Incluso asegura que hay algunos colegios que tienen salarios por encima de estos $200 o $250 que están por $300, $400. Pero lo que él advierte que cada colegio tiene una realidad distinta a la cual se va ajustando. Hay colegios que están en zonas rurales en los cuales aún cobran $25 las mensualidades, como hay colegios que los quieren llevar las mensualidades a $200, u otros en los cuales está ya en $600 las mensualidades. Todo va a depender del plan educativo, del plan formativo que está aplicando esa institución y de las materias o las clases que imparta. Ejemplo, él dice que los colegios ahorita tienen que adecuarse a la robótica y a la inteligencia artificial, que eso es lo nuevo para el año 2023, el año escolar 2023-2024. Pero evidentemente no todos los colegios tal vez apliquen esto porque sus problemas son un poco mayores y tal vez van a focalizar sus presupuestos y su estructura de costos en otros asuntos. ¿Y cuáles son los gastos o costos que inciden en el aumento tan desmedido de estas cuotas, de estas mensualidades? Bueno, Liz, con referencia a estos costos y los gastos que inciden en el aumento de las matrículas, la ANDIE asegura que ellos han tenido incrementos representativos en los gastos operativos de las instituciones. ¿Qué tipo de gastos? Por ejemplo, el Fausto Romero, el vicepresidente de ANDIE, explicaba que por lo menos en electricidad hay instituciones que han tenido un incremento del 2000% en servicios como la electricidad. Otro de los servicios que para ellos también es bastante representativo viene a ser el relleno sanitario. Él alega que ellos entienden, ellos no se niegan a pagar este tipo de servicios, pero que no se puede comparar los desperdicios que puede botar una escuela a los que puede botar un restaurante. Y ellos alegan que estos cálculos que son realizados por el Ministerio de Ecosocialismo y Agua a veces lo hacen por los metros cuadrados de la institución.
algo que él no está totalmente de acuerdo, porque asegura que esta misma disyuntiva, o sea, que ellos pueden generar menos basura que un restaurante de las mismas magnitudes que las instituciones. Entonces, por esa razón, él alega que hay muchos incrementos, además de los impuestos. Hay muchas instituciones que la están pasando a pagar el impuesto de grandes transacciones. Entonces él alega que toda esta estructura de pago de impuestos, de los altos costos de los servicios públicos, inciden en el aumento de las matrículas. Otro de los factores con los que también pudimos conversar con el economista Henry Keller García es que él asegura que la educación se mantuvo rezagada. O sea, en muchos servicios o muchos cambios no se hicieron porque estaba rezagado. Y ahora con estos aumentos es que ellos están tratando de nivelar sus costos. Y con esto, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestra emisión número 220 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Como todas las semanas, te invito a que nos ayudes a multiplicar esta información, y lo que debes hacer es muy sencillo. En la plataforma de tu preferencia en donde tú nos escuches, recuerda que estamos en Spreaker, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, y para tu comodidad estamos también en la plataforma de videos YouTube. Lo que debes hacer es agarrar, copiar el enlace y enviarlo a tus amigos. En la edición y montaje agradezco a Abraham Moncada, y en la producción ejecutiva y narración de este espacio, este servidor, Luis David Miquelena Hernández, en nuestra cita todos los viernes. Encantado de estar con ustedes. Recuerden que nos vamos a escuchar nuevamente el próximo viernes 30 de junio. Descansen, recarguen energías con sus familias durante el fin de semana, cuídense mucho y nos escuchamos nuevamente dentro de unos días. Hasta luego.